Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y estamos en el audio número 20 de la parte 4 de esta serie, El Verdadero Evangelio, una serie que tiene 5 partes. A muchos creyentes, sobre todo los más fundamentalistas, no les gusta pensar que un cristiano puede ser o podría ser disciplinado o castigado cuando el Señor regrese. Incluso quienes admiten que los cristianos necesitan recibir algún tipo de castigo de parte del Señor, consideran que esto ocurre solamente durante esta era y no en la era siguiente. Sin embargo, no podemos encontrar en la Escritura ni un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que indique si el castigo que el Señor inflige a sus hijos es aplicado únicamente durante la era presente y no en la venidera. Por el contrario, algunos versículos indican que después que el Señor regrese, Él disciplinará a sus hijos. Por ejemplo, Lucas 12, 46, 47. Dice, vendrá el Señor de aquel esclavo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y los separará y pondrá su parte con los incrédulos. Aquel esclavo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Estos versículos muestran claramente que no solamente durante esta era, sino también después de su regreso, el Señor continuará disciplinando a sus hijos. Algunos creyentes piensan que después de morir o después de que el Señor regrese, la posibilidad de recibir alguna disciplina o castigo se habrá acabado. Ellos piensan que morir es como graduarse de la necesidad de ser disciplinado o castigado. Amado, necesitamos desechar estos conceptos y regresar a la Escritura pura. Deberíamos leer allí en 2 Corintios 5, 9 y 10 una vez más. Algunos podrían pensar de que debido a que el Señor es misericordioso y lleno de gracia, Él les va a perdonar cuando regrese. Tal vez piensen que en ese momento podrán orar y arrepentirse y todo estará bien. Esto quiere decir que ni siquiera conocemos la dispensación del Señor. Hoy en día es la era para el perdón del Señor. Una vez que el Señor regrese, la era o la dispensación del perdón habrá concluido, por lo que será demasiado tarde para arrepentirse. Hoy en día, hermanos, si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él ciertamente nos perdonará. Sin embargo, si nosotros no nos arrepentimos ni confesamos nuestros pecados hoy, sino que esperamos hasta aquel día en que compareceremos delante del tribunal de Cristo, será demasiado tarde. Tal vez intentarán arrepentirse y confesar sus pecados en ese momento, pero el Señor le dirá que la dispensación, el tiempo para arrepentirse y confesar sus pecados ya terminó. El mismo principio se aplica a los incrédulos. La era actual es la era de la gracia. Todo incrédulo puede arrepentirse y confesar al Señor para recibir salvación, pero cuando Él regrese, nadie será salvo al arrepentirse y confesar sus pecados, pues en aquel entonces será demasiado tarde. En Zacarías 12, del 10 al 14, se hace referencia a los judíos que se arrepientan al regreso del Señor. Hoy, la era actual es el tiempo para que todos nosotros nos arrepintamos y confesemos nuestros fracasos y errores. Si hoy nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, aplicando la preciosa sangre de Cristo, ciertamente Él nos perdonará. Pero no lo hará en aquel tiempo venidero, pues cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el tiempo para recibir el perdón, esa dispensación habrá terminado. Debido a que el tiempo para el perdón habrá pasado, usted tendrá que padecer cierta clase de castigo. Mire, que le querramos llamar a esto castigo, padecimiento, padecer una pérdida, una disciplina del Señor, poco importa el término. La terminología que usemos no tiene mayor importancia. El hecho es que tenemos que enfrentarnos a 2 Corintios 5:10, enfrentarnos al tribunal de Cristo. En 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5, allí leemos, así que no juzguéis nada antes de tiempo,
hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este versículo también da a entender que en el tiempo del regreso del Señor, Él juzgará a sus hijos. En aquel tiempo Él no solamente juzgará lo externo, sino que también los motivos internos. Él traerá a la luz todo lo escondido y revelará todo aquello que está escondido en nuestros corazones. En aquel tiempo recibiremos ya sea una recompensa o cierta clase de castigo de parte del Señor. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 3, los versículos 12 al 15. Y estos versículos son claros, son muy claros. Si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego o como por fuego. Estos versículos nos dicen muy claro, hermano, que todas nuestras obras serán probadas por el fuego. Si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, nuestras obras permanecerán. Pero si edificamos con madera, hierba y hojarasca, serán consumidas por el fuego. Si nuestra obra permanece, recibiremos una recompensa. Mas aún no dice que si la obra de alguien es consumida por el fuego, esta persona perecerá. No dice eso. Dice que ella sufrirá pérdida. Y sufrir pérdida no significa perecer. La última parte del versículo dice que él mismo será salvo. Sin embargo, tal vez alguno se consuela aquí diciendo que siempre y cuando sea salvo, pues eso está muy bien. Pero no descuidemos esa palabra que está ahí al final. Salvos como pasados por fuego, como por fuego. ¿Qué significan estas palabras? Realmente no sabemos, pero sí sabemos por la palabra pura en las Escrituras. Nos dice que serán salvos como pasados por fuego cuando el Señor regrese. Y ciertamente esta no debe ser una experiencia placentera. No piensen, amado, y no pensemos que estos versículos de 1 Corintios se aplican a los judíos, o que trata de un asunto dispensacional que no se aplica a los creyentes de hoy. Recuerden que esta epístola está dirigida a los creyentes gentiles de la ciudad de Corinto, una ciudad en Grecia. Esta fue una epístola escrita, si usted mira bien allí, en el capítulo 1, versículo 2, a quienes invocan el nombre del Señor en todo lugar, lo cual quiere decir que también está dirigida a nosotros. Tenemos que prestar atención a estas palabras. Después que fuimos salvos, jamás perderemos nuestra salvación. Una vez que Dios nos las da, esta es eterna. Sufrir pérdida no se refiere de ninguna manera a perder nuestra salvación. Nuestro Dios no es tan sencillo. Incluso los padres terrenales, cuando disciplinan a sus hijos, no son tan sencillos con la disciplina. Cuando sus hijos se portan bien, los padres les dan alguna cosa a modo de recompensa, pero cuando se portan mal, probablemente les castiguen. Sí, incluso los padres terrenales poseen esta clase de sabiduría. ¿Cuánta más sabiduría posee nuestro Padre Celestial? En 1 Corintios 9, del 24 al 27, se da más o menos este mismo concepto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así como para ganar. Todo aquel que compite en los juegos, en todo, ejerce dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera lucho, no como quien golpea el aire, sino como golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo predicado yo a otro, yo mismo venga a ser reprobado. En estos versículos Pablo dijo que temía ser reprobado. ¿Acaso significa que él temía perder eternamente su salvación, perderse eternamente? No. Esto simplemente significa que él temía perder el premio, la corona. A causa de tal temor, él se disciplinaba a fin de mantener su cuerpo en sujeción. La palabra reprobado implica rechazo,
Esto es ser rechazado en cuanto a obtener el premio, no en cuanto a la salvación de la condenación. Después que somos salvos, tenemos que correr la carrera apropiadamente y tenemos que combatir en la batalla de la manera correcta. Casi al final de sus días sobre la tierra, poco antes de su martirio, Pablo tenía la certeza de que iba a recibir el galardón. Yo ya estoy siendo derramado, leemos la segunda carta que le escribió a Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8. Estoy siendo derramado en libación y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y desde ahora me está guardada la corona de justicia con la cual me recompensará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su manifestación. Pablo dijo que estaba listo para ser ofrecido en libación. ¿Qué significa esto, amado? Vamos a dejarlo y lo vamos a mirar en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.